con qué facilidad alzamos el brazo para tirar piedras a aquel que nos cae mal, a aquel que a lo mejor no piensa como nosotros a nivel político, a nivel social, a nivel, humano, religioso. Nuestra vida, nuestro destino eterno dependerá de la sentencia que Jesús haga de nosotros. Jesús ve a la mujer en toda su belleza y en todo su esplendor, tal y como salió de las manos de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Qué dos bonitos evangelios hemos escuchado estos dos últimos domingos. El domingo pasado con el pasaje del evangelio en el que se habla de la parábola del hijo pródigo, y hoy con este relato de la mujer adúltera. Podríamos decir que hoy con este relato de alguna manera se hace realidad la parábola del hijo pródigo. Y pues de alguna manera, ¿no?, esta mujer adúltera es la imagen de ese hijo pródigo que habiendo pecado pues reconoce su pecado, se arrepiente y puede recibir de Dios su misericordia. La parábola se hace vida en este relato que acabamos de escuchar de la mujer adúltera. Una mujer, como dice el Evangelio, ha sido sorprendida en flagrante adulterio, y entonces van ahí, ¿no?, los fariseos escribas y se la presentan a Jesús para ver cuál es el juicio que Jesús va a hacer de esta mujer. Primero fijémonos, ¿no?, en el hecho de que estas personas hacen público el pecado de esta persona. Y a veces también nosotros tenemos una gran facilidad en criticar, en hacer público y airear los defectos y pecados de los demás. ¿Con qué facilidad alzamos el brazo para tirar piedras a aquel que nos cae mal, a aquel que a lo mejor no piensa como nosotros a nivel político, a nivel social, a nivel, humano, religioso?
Con qué facilidad nosotros queremos tirar piedras a los demás, ¿no? Y esta actitud nuestra ante Jesús es aquello que nos quedaríamos con la piedra en la mano y tendríamos que volver por donde hemos venido con el rabo entre las piernas. Y porque a Jesús no le gusta esta actitud, ¿no? Y qué vergüenza de esa mujer verse que todo el mundo la mira sabiendo lo que ha hecho, ¿no? Qué vergüenza tiene que pasar, porque esos han hecho público ese pecado. Pero no pensemos que a esas personas seguramente no les importaba ni esa mujer ni el hecho de que hubiera cometido adulterio. Seguramente algunos de ellos tal vez también eran adúlteros. En el fondo lo que hacen es que se sirven de esa mujer para tender una trampa a Jesús. Es lamentable, ¿no?, que se sirven de las miserias, ¿no?, y del pecado de una pobre mujer para ir en contra de Jesús, al igual que aquella vez que se presentaron unos para decirle al Señor si tenían que pagar tributo al César o no, queriendo poner entre la espada y la pared a Jesús. Ahora vuelven a hacer lo mismo, a tenderle una trampa para comprometerlo y tenerle de qué acusarlo. Y porque si Jesús dice que no tienen que lapidarla, está incumpliendo la ley de Moisés, que pide que en casos así tenga que ser lapidada. Y en cambio, si dice que tienen que lapidarla, no transgrede la ley de Moisés, pero de alguna manera se contradice con sus enseñanzas. Pues siempre está predicando, ¿no?, el amor, la misericordia, el perdón, y por lo tanto ahora contradecería, ¿no?, sus enseñanzas, ¿no? ¿Y cuál será la respuesta de Jesús? Pues curiosamente, antes de contestar, se pone a escribir con el dedo en la arena, como si no fuera suficiente la tensión que ya hay en ese momento, se pone a escribir, ¿no?, como aumentando más la tensión o la atención de aquellos que le están pidiendo, que además hay una gran hipocresía de fondo, porque le están confiando el juicio a Jesús, cuando al que están juzgando en el fondo es a Jesús. Y ver que esa mujer, la vida de esa mujer, depende de lo que diga Jesús, de las palabras que salgan de la boca de Jesús. Es impresionante ver cuál debían ser los sentimientos de esa mujer sabiendo que su vida depende de lo que diga Jesús. Y habrá un momento en nuestra vida que también nos encontraremos de alguna manera en la misma situación de esa mujer. Nuestra vida, nuestro destino eterno dependerá de la sentencia que Jesús haga de nosotros, de las palabras que salgan de la boca de Jesús. Ese día sublime, decisivo, en el que nos presentemos delante de Dios con toda la verdad de nuestra vida, de lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer, nos presentaremos ante Dios y seremos juzgados por Él. Habrá un momento en el que nuestra vida y nuestra suerte eterna dependerá de las palabras que salgan de la boca de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Habrá un momento en nuestra vida que estaremos exactamente en la misma situación en la que se encontró esa mujer. Y se pone a dibujar en el suelo con su dedo, recordando ese momento también sublime en el que Moisés recibió de Dios las tablas de la ley en el monte Sinaí, los 10 mandamientos, ahí donde el dedo de Dios escribió en esas tablas de la ley, en esas tablas de piedra, su ley, porque ese dedo es el mismo dedo de Dios, el mismo dedo que escribió en esas tablas de piedra su ley.
Jesucristo es el legislador divino, es el legislador y es el juez, y ahora va a dictar sentencia. ¿Y cuál es su sentencia? Que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Fijaros, ¿no?, qué bonito es ver cómo la sabiduría divina que habla por la boca humana de Jesús se abre paso entre tanta maldad e hipocresía y llega a derramar sobre esa persona misericordia. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Fijaros que con esta sentencia no transgrede, no incumple la ley de Moisés, porque no dice que no tenga que ser lapidada, y sin embargo tampoco se contradice con su enseñanza, que es de misericordia, de perdón, de bondad, de amor, y que de alguna manera viene a confirmar su misión, que es no la de condenar, sino la de salvar lo que estaba perdido. Y precisamente así, en lugar de ser él el juzgado, están siendo juzgados los demás. Ellos que querían juzgar a Jesús acaban siendo juzgados por su propia conciencia, porque Jesucristo con esta sentencia los pone ante su conciencia, que los acusa de pecado. Resulta que ellos que querían juzgar a Jesús y declararlo culpable, acaban siendo ellos juzgados y siendo declarados por ellos mismos, por su conciencia, culpables. Y la mujer, de hecho, también es culpable, porque el mismo Jesús dirá, de ahora en adelante no peques más, es decir, que has pecado, eres culpable. Y eso recuerda esa frase tan bonita de San Pablo, que nos dice que nos encerró a todos en el pecado para poder tener misericordia para todos nosotros, porque son culpables unos y otros. El único no culpable es Él. Y vemos cómo pues, todos los que querían tirar esas piedras, culpables ante sí mismos, ante el tribunal de su propia conciencia, tienen que marchar uno detrás de otro, ¿no? Y finalmente se queda Jesús ante la mujer, que es lo que quería. Y esa mujer se siente mirada por Jesús como nunca nadie antes la había mirado. Si antes todas esas miradas eran unas miradas de saber que había pecado, que había cometido adulterio, y eran miradas acusadoras, miradas incluso también lascivas, lujuriosas. Ahora se encuentra con una mirada con la que nunca se había encontrado, una mirada limpia, una mirada que llega hasta lo más profundo de su corazón, queriendo salvar ese corazón que se ha torcido. Y le dice, mujer, que es precisamente la palabra que Jesús utilizará con su madre la Virgen en la cruz cuando nos la dé como madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, aquí tienes a tu madre. Es ese respeto profundo hacia la mujer. Mientras los otros veían solo a una adúltera, Jesús ve a la mujer en toda su belleza y en todo su esplendor, tal y como salió de las manos de Dios. Si es con esa mirada y con esa palabra, ayuda a esa mujer a recuperar la dignidad perdida por lo que había hecho y por las miradas de aquellos que la miraban con malos ojos. Con esa mirada y con esas palabras permite a esa mujer recuperar esa dignidad perdida. Y esa mujer, al contrario de los demás, no huyó, no se marchó, se quedó, porque de alguna manera no era suficiente declararse culpable, sino que era necesario acoger la misericordia de Jesucristo. Los otros reconocieron también su culpabilidad, pero marcharon como no queriendo acoger la misericordia que el Señor estaba dispuesto a darles. En cambio, esa mujer se quedó y con eso consiguió que la misericordia de Dios se derramara sobre ella, purificándola de su pecado y permitiéndole también la capacidad
de vivir una vida nueva, de ahora en adelante no peques más, le da la capacidad de vivir libre de pecado y vivir esa vida nueva en Cristo Jesús que Él ha venido a traernos, esa vida de amor y de amistad con el Señor, que podemos empezar ya a vivir en esta vida en la medida en que nos declaramos culpables ante Dios. Y no solo eso, sino que vamos al sacramento de la confesión a confesar nuestros pecados, a querer recibir y acoger la misericordia de Dios que nos purifica y nos capacita para llevar una vida libre de pecado y de amor y de amistad con el Señor. Y esto es lo que quiso conseguir Jesús con esa mujer y lo consiguió. Pudo conseguir perdonarle su pecado y poderla limpiar en su alma y poder llegarle a dar esa gracia que le permita vivir en amistad y en amor con el Señor. Si el domingo pasado vimos que el pecado en el fondo es un alejamiento de Dios Padre, con este relato de hoy nos damos cuenta que el pecado también es de alguna manera una infidelidad a Jesucristo, que es el esposo del alma. Es una manera de despreciar el amor de Cristo, preferir el amor de una criatura al de Dios. El pecado en el fondo es un adulterio, es una infidelidad al amor de Dios. Pidámosle a la Virgen que no nos deje caer en tentación y que si alguna vez lo hacemos por debilidad, que tengamos la humildad y sinceridad suficientes como para reconocer nuestro pecado, querer acoger la misericordia que el Señor nos da en el sacramento de la confesión y así poder vivir en esa vida nueva de amor y de amistad con el Señor para la cual Cristo ha venido a sufrir, a morir y a resucitar por nosotros. Que así sea. Entonces, bueno, porque más que nada que ahora ya se acerca, ¿no?, la Semana Santa. De hecho, ya el próximo domingo será Domingo de Ramos. En este sentido ya tenemos los carteles con los horarios de Semana Santa, están al salir de la iglesia. Entonces podéis hacer una foto y así pues tendréis todos los horarios, ¿no?, de los oficios que haremos en Semana Santa, empezando ya el próximo domingo, que es el Domingo de Ramos. Entonces lo digo porque el próximo domingo no habrá misa a las 10, sino directamente esta misa, la misa de las 12. Y el domingo de Pascua, que es de aquí 2 domingos, también. No habrá misa de 10 el domingo, sino directamente misa de 12. ¿Vale? Entonces ahí están todos los horarios, podéis mirarlos. Luego también, de cara al Viernes Santo, que será aquí 2 viernes, que saldremos, si Dios quiere, pues en procesión con el Santo Cristo, con la Dolorosa. Necesitamos también pues gente que esté dispuesta a llevar el Santo Cristo, a llevar la Dolorosa. Si hay alguien que ya sabe, que dices, oye, pues mira, voy a aprovechar y sí que me gustaría ser, bueno, aquí decimos portantes costaleros, diríamos, ¿no? Entonces nos vamos repartiendo, o sea que no siempre serán los mismos, sino que nos vamos turnando. Quien también pues ya quiera participar en ello, que me lo diga, porque más que nada así también un poco sabré de cuántas personas estamos hablando, para llevar el Viernes Santo en procesión, tanto el Santo Cristo, los hombres, la Dolorosa, las mujeres. Es verdad, para el Domingo de Ramos también necesitamos ramos de olivera o de laurel. Antes nos la traía una persona, pero bueno, desgraciadamente ha fallecido. Y entonces, si hay alguien que sepa o que tenga en su casa ramos de olivera o de laurel, o sepa de alguien, que me lo diga, porque sí que es verdad que necesitamos, porque siempre hay gente pues, que viene sin palmones, sin palmas y necesitan ramos de olivera para poder contar con ello, porque si no, no tendremos. Si alguien conoce de alguien o que en su casa tiene, pues que me lo diga, pues así ya lo tendré presente y entonces más que nada para decirle a esa persona que lo traiga el sábado por la tarde, ¿no? También desde el coro de adultos, de ahí arriba,
me piden a ver si hay gente, digamos, que se anime a cantar con ellos, sobre todo ahora en esta Semana Santa, porque a veces ya pasa que con Semana Santa hay gente que marcha fuera y bueno, algunos de ellos también marchan, entonces quedará, digamos, la coral un poco más reducida de lo que está, con lo cual si hay alguien, ¿no?, que se va a quedar aquí en Semana Santa y quiere pues cantar, que, en fin, que lo necesitamos, ya no es IVA, sino que realmente necesitamos gente esta Semana Santa que se anime a formar parte del coro y a cantar, que me lo diga o que se lo diga directamente a alguien del coro. Y nada, hoy la colecta es para Cáritas Ucrania, para ayudar pues a las personas de Ucrania. Lo haremos a través de Cáritas de Tarrasa, que hará llegar el dinero a Cáritas Ucrania. Y ahí ya comprarán lo que ellos crean más conveniente debido al momento en que están pasando, de alimentos, de comida, de vestidos, etc., ¿no? Y luego ya por último recordar que este próximo sábado a las 5:30 tendremos formación de adultos, catequesis de adultos, abierto a todo el mundo que quiera, y hablaremos sobre la misa, un poco profundizar sobre la Eucaristía, sobre la misa. Yo creo que puede ser una buena ocasión, ¿no?, pues para profundizar, ¿no?, en la misa, una cosa que vivimos, ¿no?, cada domingo, incluso cada día, pues nos ayudará también pues a vivirlo con más intensidad y con más fruto. Esto será el próximo sábado a las 5:30 de la tarde aquí en la iglesia. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos cuentes siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos recibido. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hermanos,